Parece mentira que ya estemos en 2026 y todavía haya muchísima gente que no termina de entender del todo por qué Lord Voldemort no podía matar a Harry Potter. Y no es su culpa, es culpa de las películas, que explicaron una de las partes más importantes de todo Harry Potter bastante mal. Todo empezó porque esta semana, en un directo del canal, me empezaron a preguntar si Harry Potter podría haber muerto con el lazo del diablo, ya que pensaban que solo habría destruido el Horrocrux. A partir de ahí fueron saliendo más y más dudas. Por ejemplo, ¿por qué la protección sacrificial de Lily solo funcionaba hasta que Harry cumpliera 17 años? ¿Por qué el veneno de basilisco no destruyó el fragmento del alma de Voldemort dentro de Harry Potter? O si lo que realmente salvó a Harry Potter al final en el Bosque Prohibido fue la piedra de la resurrección. En resumen, muchísimas preguntas que tenían que ver con el sacrificio de Lily y la conexión que existía entre Harry Potter y Lord Voldemort, que todavía no estaban del todo claras. Por eso decidí hacer este video, para explicar de la forma más sencilla posible, sencilla pero no corta, todo lo que tiene que ver con la magia sacrificial que protegía a Harry Potter, la conexión que existía entre él y Voldemort, y sobre todo porque Voldemort no podía matar a Harry Potter por más que lo intentara. Y no era porque Harry Potter fuera inmortal. Digamos que todo esto pasó porque Voldemort tomó decisiones pésimas a lo largo de su vida. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mekelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir todo lo que las películas no explicaron sobre la conexión entre Harry Potter y Lord Voldemort. ¡Rebelio! Vamos a analizar primero qué fue lo que causó la conexión entre Harry Potter y Lord Voldemort. La famosa profecía de Sybil Trelawney. Mientras estaba siendo entrevistada por Albus Dumbledore en el pub Cabeza de Puerco, Sybil Trelawney, tataranieta de la famosa vidente Cassandra Trelawney, entró de repente en trance y dijo lo siguiente: "El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso nacerá al concluir el 7º mes". Ahora, aquí viene lo importante. Severus Snape, que en ese momento todavía era un seguidor leal de Lord Voldemort, los estaba espiando y alcanzó a escuchar la primera parte de la profecía. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes. Antes de poder escuchar lo demás, Aberforth Dumbledore, el hermano de Dumbledore, lo encontró y lo echó del lugar. Pero el daño ya estaba hecho. Esta profecía y el hecho que Snape la escuchara es la pieza clave de toda la historia de Harry Potter. Y se me hace increíble que en las películas nunca lo explicaran bien, siendo tan importante. Pero bueno, Snape fue directo con Voldemort a contarle todo lo que había escuchado. Y en ese momento Voldemort ya había aprendido 3 cosas. Que un niño sería capaz de derrotarlo, que ese niño nacería a finales de julio y que sus padres ya lo habían desafiado 3 veces. Obviamente Voldemort quiso eliminar por completo esa amenaza antes de que la profecía sobre su derrota se cumpliera. El problema es que había 2 niños que encajaban perfectamente con esa descripción, Harry Potter y Neville Longbottom. Así que Voldemort tuvo que tomar una decisión, y esa decisión la basó en la pureza de sangre. Neville era de sangre pura, mientras que Harry era mestizo, porque su madre era nacida de muggles. Lo lógico sería pensar que Voldemort escogería al niño de sangre pura, sobre todo porque en el mundo mágico cualquiera que tuviera vínculos con muggles sufría una terrible discriminación, y los magos de sangre pura se creían superiores, y por ende más poderosos. Pero como el padre de Voldemort había sido un muggle, y aún así él se consideraba el mago más poderoso de todos, vio a Harry como la verdadera amenaza, porque se identificaba con él. Al verse reflejado en ese niño, decidió marcarlo como su igual. Y esa fue una de las peores decisiones que tomó en su vida. Porque aunque Voldemort no escuchó la profecía completa, esa elección fue lo que hizo que todo comenzara a cumplirse. Voldemort ya había marcado a Harry Potter como su igual al ser mestizo, igual que él. Y ahora solo faltaba ese poder que el Señor Tenebroso no conocía.
Y curiosamente, esa misma decisión fue la que terminó dándole a Harry Potter ese poder que el Señor Tenebroso no conocía. Y todo esto nos lleva de nuevo a Severus Snape, que es la pieza clave para que todos los eventos de la historia de Harry Potter se desarrollaran de la manera que lo hicieron. Snape fue quien le contó sobre la profecía a Voldemort en primer lugar, pero al poco tiempo se arrepintió completamente de hacerlo, porque Lily Evans, la madre de Harry Potter, había sido su mejor amiga durante la infancia. A pesar de que su amistad se rompió cuando Snape la llamó sangre sucia en su 5º año, y después se unió a los mortífagos después de graduarse, él nunca dejó de amar a Lily. Cuando Snape se dio cuenta de que Voldemort había elegido al hijo de Lily, y entendió que no dejaría viva a la familia del niño, entró en pánico e hizo lo que pudo para salvarla. Por eso fue con Dumbledore a espaldas de Voldemort, para pedirle que la protegiera. Al mismo tiempo, y para asegurarse todavía más, también le pidió personalmente a Voldemort que no la matara. Algo extremadamente importante, aunque ninguno de estos dos planes logró salvar la vida de Lily. Peter Pettigrew traicionó a los Potter y le reveló su ubicación a Voldemort, rompiendo la protección que la Orden del Fénix les había dado. Y además, Lily se negó a apartarse del camino cuando Voldemort se lo pidió, y en su lugar decidió proteger a su hijo hasta el final, lo que causó que Voldemort la matara. Snape no pudo salvar a Lily, pero sin saberlo, sí le salvó la vida a alguien más, a Harry Potter. La petición de Snape a Voldemort de no matar a Lily fue crucial, porque eso fue lo que hizo que el sacrificio de Lily por su hijo cumpliera con todos los requisitos necesarios para conjurar una protección sacrificial. No cualquier sacrificio logra conjurar magia antigua sobre la sangre de un ser querido. Primero tienes que dar tu vida sin defenderte. Segundo, hacerlo de una forma completamente desinteresada por alguien que amas. Y tercero, y más importante, tener la opción de vivir. Y aún así elegir morir para salvar a esa persona que amas. Por eso el sacrificio de James, por ejemplo, no protegió a su familia, porque Voldemort nunca le habría dado la opción de vivir. En cambio con Lily fue distinto. Voldemort le pidió que se apartara del camino porque Snape se lo había pedido. Y aún así ella eligió morir. Al cumplir con todos los requisitos, ella sin saberlo, conjuró una protección sacrificial sobre su hijo Harry Potter. Y eso fue lo que lo hizo único, porque nunca antes, en toda la historia del mundo mágico, alguien había sobrevivido a la maldición asesina Avada Kedavra. Y no, esto no quiere decir que Harry Potter se volviera inmortal. Harry Potter seguía siendo un ser mortal común y corriente. Sí, el lazo del diablo lo habría matado, Fluffy lo habría matado, una acromántula lo habría matado, cualquier otra criatura mágica lo habría matado. También podría haber muerto si se caía de su escoba en un partido de Quidditch, o si cualquier otro mortífago le lanzaba la maldición asesina. Lo que hizo el sacrificio de Lily, sin que ella lo supiera, fue conjurar magia antigua sobre la sangre de su hijo, una magia que lo protegía únicamente de Voldemort, que era quien lo estaba amenazando y de quien ella lo defendió. Por eso cuando Voldemort le lanzó la maldición asesina a Harry, al venir directamente de él, la protección sacrificial dentro de la sangre de Harry hizo que la maldición rebotara. Voldemort no murió porque ya había creado varios horrocruxes, pero la maldición era tan fuerte que sí destruyó su cuerpo, y lo dejó existiendo durante años como algo menos que un espíritu, menos incluso que el más sutil de los fantasmas. Con esta protección activa, Voldemort no podía matar a Harry Potter, ni siquiera tocarlo sin sentir un dolor insoportable. Por cierto, si quieren conocer todos estos detalles directamente de los libros, pero sin gastar un solo peso, les tengo muy buenas noticias. Storytel México ya activó su primera gran promoción del año. Del 23 al 30 de enero, anótenlo muy bien, en lugar de la prueba gratis normal de 14 días, van a recibir 30 días completamente gratis para leer o escuchar todos los libros que quieran. Y eso no es todo. Si les gusta lo que leen, pueden continuar un segundo mes con un 59% de descuento, pagando solo 69 pesos. Normalmente el mes cuesta 169, así que aprovechen. Esta promo es solamente para nuevos usuarios. Así que si siempre ven las promociones de Storytel aquí en el canal, pero todavía no se animaban a probar la app, esta es su señal para por fin hacerlo.
¿Y qué es Storytel? Es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, que ya cuenta con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos en su catálogo. Así que algo que les guste seguro encontrarán, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Recuerden que esta promoción solo está disponible del 23 al 30 de enero, así que si les interesan los 30 días gratis más su promoción en el segundo mes, no lo dejen pasar. Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen tanto, porque igual tendrán los 14 días gratis de siempre. Aquí siempre hay libros para todos. Toda la info se las dejo en la descripción. Los efectos de la protección sacrificial de Lily se ven muy claros en Harry Potter y la Piedra Filosofal, cuando Voldemort posee el cuerpo de Quirinus Quirrell y este intenta atrapar a Harry Potter para quitarle la Piedra Filosofal, sus manos empiezan a quemarse. Y eso es justamente porque Voldemort ni siquiera podía tocar a Harry Potter, gracias al sacrificio de su madre. Creo que eso queda más o menos claro en las películas. Lo que suele confundir mucho más a las personas es la protección sobre la casa de los Dursley, que era lo que se terminaba cuando Harry cumplía 17 años. Algo que las películas nunca explicaron del todo bien. Y no, la protección de sangre que conjuró Lily no se acabó cuando Harry Potter cumplió 17 años. Lo que se terminó en ese momento fue otro encantamiento distinto. A Harry Potter lo tuvieron que sacar de Privet Drive cuando cumplió 17 años, porque lo que se rompió en ese momento fue un encantamiento de vínculo de sangre que conjuró Albus Dumbledore, en el momento en el que se enteró de la muerte de los Potter, y al comprender lo que Lily había hecho al sacrificarse. Y aquí es donde tenemos que hablar un poquito más sobre la magia antigua. A muchos de ustedes seguramente el concepto de la magia antigua les sonará conocido por el videojuego Hogwarts Legacy, donde tomaron esta idea poco explorada en los libros y la desarrollaron mucho más para construir la historia del juego. Pero dentro del canon de Harry Potter, la magia antigua es algo mucho más misterioso, precisamente porque nunca se explica a fondo. Es una magia extremadamente vieja y poderosa, ligada al mundo mismo, y que existe fuera de la magia innata de los magos. Puede manifestarse de una forma involuntaria, sin una intención consciente, a través de actos increíblemente fuertes, como dar tu vida para salvarla de alguien más. También se dice que el castillo de Hogwarts fue construido y es en sí mismo una fortaleza de magia antigua. Fuera de eso, en realidad sabemos muy poco sobre este tipo de magia, porque ni siquiera se estudiaba en Hogwarts. Albus Dumbledore, considerado el mago más grande de los tiempos modernos, era de las pocas personas en la época de Harry Potter que realmente entendía la magia antigua. Por eso, al enterarse de lo que había ocurrido en la casa de los Potter, pudo comprender de inmediato que Lily había conjurado, sin saberlo, una protección sacrificial en la sangre de su hijo Harry. Y aprovechando esa magia antigua, Dumbledore fue capaz de conjurar un encantamiento de vínculo de sangre como protección extra. Aunque para que este encantamiento funcionara, un familiar de sangre tenía que acoger en su casa a la persona protegida. Petunia era la única que quedaba con vida con la misma sangre de Lily, ya que sus padres habían fallecido. Es por eso que Harry Potter tuvo que pasar 17 años con los Dursley, y por lo que Dumbledore le pidió a Petunia que por favor aceptara a Harry en su casa, porque este encantamiento impedía que Voldemort se acercara a Harry Potter, por lo menos mientras él considerara el número 4 de Privet Drive como su hogar, o hasta que cumpliera 17 años. Esta fue una protección adicional que conjuró Dumbledore aprovechando la magia antigua que había conjurado Lily. Pero no es la misma que la protección sacrificial de Lily. Son dos encantamientos completamente distintos. Pero como las películas nunca lo explicaron bien, todavía hay muchísimas personas que siguen pensando que es lo mismo. Espero que ahora les haya quedado mucho más claro. Y entonces, ¿por qué cuando Harry Potter era un bebé, el Avada Kedavra de Voldemort no pudo alcanzarlo? Pero en las Reliquias de la Muerte, esa misma maldición sí pudo alcanzarlo, cuando en teoría todavía tenía la protección sacrificial de Lily en sus venas. Si regresamos a lo que ya les había contado de cuando Quirrell se quemaba cada vez que tocaba a Harry Potter, al final de la Piedra Filosofal, Voldemort se dio cuenta que ni siquiera podía tocar a Harry Potter, y entendió en
en ese momento que mientras el sacrificio de Lily siguiera en la sangre de Harry, él no podría matarlo personalmente. Y como era tan egoísta y estaba tan obsesionado con matar a ese niño él mismo, se pasó años pensando cómo podía darle la vuelta a esa situación. Ahora tenemos que irnos al final del Cáliz de Fuego, a la escena del cementerio. Para renacer y recuperar un cuerpo propio, Voldemort utilizó la sangre de Harry Potter, porque pensó que al compartir su misma sangre podría burlar la protección sacrificial de Lily, y ahora sí ser capaz de matarlo. Dijo que mi sangre lo haría más fuerte que la de cualquier otro. Dijo que la protección que me otorgó mi madre iría también a él, y tenía razón, pudo tocarme sin hacerse daño. Me tocó en la cara. Cuando Harry le contó esto a Dumbledore, creyó ver una expresión de triunfo en sus ojos. Y era verdad, Dumbledore estaba muy contento, porque al entender tan bien la magia antigua, entendió de inmediato que ese había sido el peor error que Voldemort había cometido en su vida. Incluso peor que haber elegido al bebé Harry Potter como su igual. Porque al usar la sangre de Harry Potter, Voldemort, sin saberlo, cavó su propia tumba. Aquí es donde podemos irnos a la explicación de por qué Harry Potter nunca se convirtió en un verdadero Horrocrux, a pesar de tener dentro de él un fragmento del alma de Voldemort. Lo que es interesante es que cuando Voldemort intentó matar al bebé Harry Potter en el Valle de Godric, sí tenía la intención de crear un último Horrocrux con su muerte, como lo explica Dumbledore. A Voldemort todavía le faltaba un Horrocrux, si quería reunir 6, cuando entró en la casa de tus padres con la intención de matarte. Parece que reservaba el proceso de crear Horrocruxes para las muertes más importantes. La tuya, desde luego, lo habría sido mucho. Voldemort creía que matándote destruiría el peligro anunciado por la profecía, y que de ese modo él se haría invencible. Estoy convencido de que pretendía crear su último Horrocrux utilizando tu muerte. No sabemos cuál es el proceso exacto para crear un Horrocrux, porque se supone que era tan terrible que por eso nunca llegó a publicarse. Lo que sí sabemos es que se tiene que lanzar un hechizo oscuro muy específico sobre el objeto que se va a usar como contenedor, para prepararlo, y además cometer el acto más atroz que existe, el asesinato, que es lo que fragmenta el alma. Voldemort nunca tuvo la intención de que Harry Potter se convirtiera en uno de sus Horrocruxes, así que jamás le lanzó el hechizo necesario para prepararlo. Por eso Harry Potter no tenía los poderes defensivos que tendría un Horrocrux real. Y también por eso, no, los Dursley no trataban mal a Harry Potter porque él era un Horrocrux. Esa es una de las peores teorías de Harry Potter que existen. Los Dursley simplemente eran malas personas y punto. Tampoco es que Voldemort guardara su alma de forma intencional dentro de Harry. De hecho, él nunca supo que Harry Potter se había convertido en uno de sus Horrocruxes. Ese fragmento de su alma simplemente quedó suelto cuando la maldición asesina rebotó contra él, y se aferró a la única cosa que encontró con vida, Harry Potter. Así que en realidad Harry Potter es un pseudo Horrocrux, solo un contenedor accidental de un fragmento del alma de Voldemort. No muy distinto a lo que fue Quirrell cuando Voldemort lo poseyó en la Piedra Filosofal. Y curiosamente, cuando Voldemort utilizó la sangre de Harry Potter para recuperar un cuerpo, él se convirtió de alguna manera en una especie de Horrocrux accidental para Harry Potter, lo cual es bastante interesante. A partir de ese momento, como Voldemort había usado la sangre de Harry Potter para recuperar un cuerpo, ya lo podía tocar, y sus maldiciones también podían alcanzarlo, lo que quiere decir que en el cementerio el Avada Kedavra de Voldemort sí habría matado a Harry Potter. Lo que lo salvó fue que sus varitas tenían núcleos gemelos, pertenecientes a la misma criatura, en este caso a Fawkes, la mascota de Albus Dumbledore. Y al reconocerse como gemelas se negaron a hacerse daño. Esto provocó un fenómeno único, el Priori Incantatem, donde ambas varitas se conectaron a través de hilos dorados, y la que quedaba en desventaja era obligada a vomitar los hechizos que había lanzado, en orden inverso. Si Harry Potter no hubiera sacado su varita y no se hubiera defendido en ese momento, sí, habría muerto, aunque probablemente habría pasado algo muy parecido a lo que pasó años después en el Bosque Prohibido. Digo que Voldemort se convirtió en una especie de Horrocrux para Harry Potter porque ahora, al tener la misma sangre de Harry corriendo por sus venas, también llevaba la protección sacrificial de Lily. Así que mientras Voldemort siguiera con vida, esta protección seguía activa, y aunque suene extraño, si Voldemort mataba a Harry Potter
al mantener viva la protección sacrificial, esta magia seguía protegiendo a Harry Potter y lo seguía anclando al mundo de los vivos. Sé que muchas personas piensan que Harry Potter sobrevivió al final de la historia, en el Bosque Prohibido, porque reunió las 3 reliquias de la muerte y se convirtió en el verdadero maestro de la muerte. Y no los culpo porque esa parte también es un poco confusa. Después de todo, el nombre del último libro y de las últimas películas es Las Reliquias de la Muerte. Y todo parece girar en torno a vencer la muerte. En el libro vemos a Harry salir del castillo rumbo al bosque usando la capa de invisibilidad. Cuando su vida está llegando a su fin, por fin logra abrir la snitch dorada y acceder a la piedra de la resurrección, trayendo de vuelta a sus seres queridos, quienes le dan el valor para sacrificarse. Además, en ese momento Harry Potter ya era el verdadero maestro de la varita de Sauco. Draco Malfoy había desarmado a Dumbledore un año antes, ganándose su lealtad. Luego Harry le quitó su varita a Draco, haciendo que esa lealtad pasara a él, al reconocerlo como el mago superior. Pero la verdad es que ninguno de estos artefactos fue lo que lo mantuvo con vida después de que Voldemort le lanzara el Avada Kedavra. Cuando Harry llegó con Voldemort, se quitó la capa de invisibilidad, así que ya no tenía esa protección. La piedra de la resurrección no puede devolver a las personas a la vida, solamente puede traer de vuelta a los espíritus de las personas que ya murieron, pero no estaban completamente vivos. Así que Harry Potter no podía usarla para regresar a la vida. Y cuando Voldemort lanzó la maldición asesina, Harry no se defendió. Así que, aunque era el verdadero maestro de la varita de Sauco, al no estar armado y tener la intención de morir, la maldición sí pudo alcanzarlo. Harry Potter sí murió en ese momento, la maldición asesina lo mató. Pero parece que Voldemort no aprendió nada del sacrificio de Lily, porque en ese momento volvió a cometer el mismo error con Harry Potter. Harry, al igual que su madre, decidió sacrificar su vida para salvarla de los demás, sin estar obligado a hacerlo. No usó su varita y actuó de una forma completamente desinteresada, pensando solo en proteger a sus seres queridos. De esta forma, Harry cumplió con todos los requisitos para activar la misma protección sacrificial que su madre, la misma que lo había protegido a él cuando tenía 1 año. Esta protección se extendió a todos los aliados de Harry Potter, y los defendió de Voldemort durante el final de la batalla de Hogwarts. Eso se nota cuando Voldemort regresa al castillo y los hechizos que lanza, como los encantamientos silenciadores o las maldiciones de inmovilidad total, duran muy poco o no son muy fuertes. Al lanzar el Avada Kedavra en el bosque, sin saberlo, Voldemort también destruyó en ese momento el fragmento de su alma que estaba dentro de Harry Potter. Como ya vimos, aunque Harry Potter no era un Horrocrux propiamente dicho, sí resguardaba en su interior un fragmento del alma de Voldemort. Y aunque no tenía poderes defensivos, podemos asumir que las reglas para destruir Horrocruxes también aplicaban en su caso. Sabemos que para destruir un Horrocrux, el contenedor tiene que quedar dañado de forma irreversible. Es decir, que no pueda repararse por ningún medio, ni siquiera con magia. En el caso de un ser vivo, eso significa la muerte. Con esta explicación también quiero aclarar una duda muy común entre los fans. ¿Por qué el colmillo de basilisco no destruyó el fragmento del alma de Voldemort? Si se supone que el veneno de basilisco destruía Horrocruxes. Tengo un video completo hablando de esto, pero la respuesta es bastante sencilla. Cuando el colmillo de basilisco atravesó el brazo de Harry, él seguía con vida. Luego Fawkes usó sus lágrimas para cerrar la herida y evitar que el veneno se extendiera, curándolo por completo. Como Harry todavía no había muerto y todavía podía recuperarse, el fragmento del alma de Voldemort no se destruyó. Ese fragmento solo habría sido destruido si Harry Potter moría, que es el equivalente a estar destruido sin posibilidad de reparación. En el bosque, en cambio, Harry Potter ya sabía exactamente lo que tenía que hacer: morir para destruir el fragmento del alma de Voldemort. Por eso decidió sacrificarse por los demás, para que Voldemort por fin pudiera ser derrotado. Harry Potter apareció en el limbo después de que lo alcanzara el Avada Kedavra de Voldemort, porque efectivamente sí murió. Después de todo, el limbo es un estado que existe entre la vida y la muerte. Es un lugar que se crea dentro de la mente de una persona, y por eso es real e irreal al mismo tiempo. Aunque no está confirmado oficialmente, yo siempre he tenido la teoría de que el limbo es el lugar que visitan todas las brujas y magos al morir, y donde deciden si quieren cruzar al más allá o regresar al mundo de los vivos como fantasmas.
Y también creo que en el caso de Harry Potter la decisión que pudo tomar en el limbo fue única. Para empezar, sabemos que Harry Potter sí murió en ese momento porque tenía la opción de cruzar al más allá, como le explica Dumbledore en el limbo. Tengo que regresar, ¿verdad? Eso debes decidirlo tú. ¿Puedo elegir? Sí, ya lo creo. ¿Dónde has dicho que estamos? En King's Cross, ¿no? Supongo que si decidieras no regresar podrías tomar un tren. ¿Y a dónde me llevaría ese tren? Más allá. Esto confirma que Harry sí podría haber muerto definitivamente en ese momento, si así lo hubiera elegido. Pero a diferencia del resto de las brujas y magos, que solo podían decidir entre cruzar al más allá o regresar como fantasmas, yo creo que únicamente Harry Potter tenía la opción de poder regresar al mundo de los vivos sin convertirse en fantasma. Todo gracias a la protección sacrificial de su madre, que seguía activa en las venas de Voldemort. El mismo Voldemort era quien lo estaba aferrando al mundo de los vivos. Al final Harry Potter no eligió cruzar al más allá, sino honrar el sacrificio de su madre y regresar al mundo de los vivos, para acabar de una vez por todas con la amenaza de Lord Voldemort. Esto demuestra que aunque Voldemort ya podía tocarlo y lanzarle maldiciones, al mismo tiempo lo seguía manteniendo con vida. Mientras Voldemort siguiera existiendo, la protección de Lily también seguía viva. Y mientras esa protección siguiera activa, Harry Potter estaba protegido de Voldemort. Así que al final, por más que Voldemort quisiera, jamás podría haber matado a Harry Potter con sus manos. Ese fue el poder que el Señor Tenebroso no conocía. ¿Y por qué Dumbledore quería que Harry Potter se convirtiera en el Maestro de la Muerte? Y que reuniera las 3 reliquias. Si en teoría eso no tenía nada que ver con nada. Al final Voldemort jamás podría haberlo matado personalmente. Así que Harry Potter estaba completamente a salvo, ¿no? Aquí tengo que entrar un poco en el terreno de las teorías, porque no existe una respuesta completamente oficial en los libros. Aunque sí tenemos muchas pistas. Yo creo que Dumbledore quería que Harry Potter conociera la historia de las reliquias de la muerte porque quería protegerlo. Sí, pero no de la muerte. Lo que quería proteger era su alma. Dumbledore sabía que Voldemort había cometido un grave error al usar la sangre de Harry Potter para recuperar un cuerpo, y por eso entendía que mientras la protección de Lily siguiera viva, Voldemort no podría matarlo. Pero también conocía la profecía de Sybil Trelawney, que decía que solamente Harry Potter podría derrotarlo. Además, conocía perfectamente a Harry. Sabía que era muy buena persona y que no quería matar a nadie. Y recordemos que matar fragmenta el alma. Y por lo que vemos en el limbo, parece que solamente las almas completas, no mutiladas, pueden cruzar al más allá, para descansar por siempre después de morir. Las demás probablemente se tenían que quedar en el limbo por siempre, y Dumbledore no quería ese destino para Harry Potter. También sabía que después de descubrir que sus varitas eran gemelas, Voldemort seguramente iría a buscar la varita más poderosa de todas para intentar matar a Harry Potter. La varita famosa por no haber perdido jamás un duelo. Por eso creo que Dumbledore quería que Harry conociera la historia de las reliquias de la muerte, para convertirse en el verdadero maestro de la varita de Sauco. Lo que no tengo del todo claro es cómo pensaba que la lealtad de la varita iba a llegar hasta Harry. No sé si su plan original era que Snape lo matara para ganarse la lealtad de la varita, y que de alguna forma se asegurara que la lealtad de la varita después pasara a Harry, o si ya sabía que la lealtad de la varita había pasado a Draco Malfoy, y confiaba en que tarde o temprano Harry se enfrentaría a él porque lo odiaba. No lo sé. Snape tampoco fue muy bueno explicándole a Harry el plan completo de Dumbledore. Pero al final, aunque haya sido por casualidad, que Harry Potter se haya convertido en el verdadero amo de la varita de Sauco, fue lo único que le dio la oportunidad de derrotar a Voldemort sin dañar su alma. Cuando Voldemort usó la varita de Sauco para lanzarle el Avada Kedavra en el duelo final, la varita se negó a matar a su verdadero dueño, que era Harry Potter. Así que la maldición rebotó, y al no quedarle más Horrocruxes, Voldemort murió por fin, a manos de Harry Potter, sí, como decía la profecía, pero como consecuencia de su propia maldición. Al final Harry Potter nunca fue inmortal, ni sobrevivió por artefactos mágicos, ni por ser el maestro de la muerte. Sobrevivió porque Voldemort una y otra vez tomó muy malas decisiones, al marcarlo como su igual, al usar su sangre, al subestimar la magia antigua, y sobre todo al no entender el poder del amor.
Ese fue el poder que el Señor Tenebroso nunca conoció. Y por eso, aunque lo intentó durante años, Voldemort jamás pudo matar a Harry Potter con sus propias manos. Y mi pregunta para ustedes es ¿qué otra parte de la historia piensan que fue terriblemente explicada en las películas? Déjenme su respuesta en los comentarios. Antes de irse, recuerden activar su prueba gratis de 30 días en Storytel, más un mes con 59% de descuento, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Vuelen en su saeta de fuego antes de que se acabe esta increíble promoción. 30 de enero, último día, recuérdenlo. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer 5 teorías de Harry Potter 100% verdaderas, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.